Comenzamos el tramo informativo del 5 de agosto siguiendo de cerca la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del país. Según los últimos datos compartidos por Foro Penal, desde el lunes 29 de julio hasta el día de ayer se han reportado 11 fallecidos, 3 de ellos menores de edad. Además, se han verificado alrededor de 988 detenidos, de los cuales 91 son adolescentes según informes de la ONG. Los distritos que más represión han sufrido son el Distrito Capital con 171 detenciones y Carabobo con 139. Estos datos contradicen las cifras difundidas por el régimen chavista. Nicolás Maduro ha anunciado que 2.000 personas habían sido detenidas en la nación caribeña. Junto a Foro Penal, otras organizaciones también se han pronunciado en contra de la represión de Maduro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su enérgica condena a la detención de manifestantes, activistas y periodistas en Venezuela. Asimismo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que dé seguimiento a los hechos ocurridos en Venezuela y exija al Estado venezolano garantizar, respetar y proteger el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Bueno, pues continúa en Venezuela el camino hacia ninguna parte, la huida hacia adelante del régimen de Nicolás Maduro. Fracasó su intento de cometer un fraude en las elecciones y fracasó gracias a la organización de la oposición, que supo tejer una red de observadores, de interventores en las mesas electorales, capaz de recopilar a toda prisa las actas de votación y hacerlas públicas antes de que el régimen pudiera cometer un fraude. Con lo cual el régimen se vio obligado a actuar a toda velocidad, a sacar unos datos preliminares que enseguida se demostró por los porcentajes que se daban que eran datos absolutamente inventados. Al mismo tiempo la oposición publicó las actas a toda velocidad y teniendo en cuenta que las actas incluyen un código QR de verificación, pues es imposible que la oposición se haya inventado esas actas, que además van firmadas por los interventores electorales presentes en los recuentos. Y bueno, pues eso ha dejado claro que la oposición ha ganado y ha ganado de manera abrumadora. Con lo cual, pues Maduro está huyendo hacia adelante, recurriendo a la represión. Ambas partes, el dictador asesino y la oposición, es decir, el pueblo venezolano asesinado, están jugando la carta de las relaciones diplomáticas y de la intervención internacional, y se han configurado pues distintos bloques. Un bloque que apoya sin reservas a Maduro, formado por Cuba, Nicaragua, Rusia, China, Irán, Bolivia. Otro bloque que ya ha denunciado el fraude en las elecciones y ha reconocido como nuevo presidente electo a Edmundo González, encabezado pues por Estados Unidos, y en el que están Ecuador, Argentina, Perú, República Dominicana, etcétera, etcétera. Y luego un tercer bloque, que es el bloque, llamemos, cerdeante, que intenta, que no ha querido dar por bueno el anuncio de victoria electoral de Maduro, pero se resiste a declarar la victoria de la oposición. Dentro de ese bloque pues están como abanderados Colombia, México y Brasil, compañeros de Maduro en el Foro de Puebla. Y también está, aunque luego veremos que ha habido un desarrollo en las últimas horas, la Unión Europea. Hace 2 días, el sábado por la noche, varios países de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, España, publicaban un comunicado conjunto vergonzoso donde más o menos copiaban la postura de Colombia, México y Brasil, diciendo que el régimen tiene que publicar las actas. ¿Pero qué actas va a publicar si ya ha pasado una semana? Si tuvieran actas que pudieran servir para demostrar una victoria de Maduro, las habrían exhibido al día siguiente de las elecciones, o a los 2 días, si me apura usted, si estaban un poquito resacosos por la victoria electoral. Pero bueno, como ya les digo, ha habido avances en las últimas horas en lo que es la postura de la Unión Europea, y luego pues lo comentaremos.
El asunto es que la represión continúa, 11 muertos confirmados, 800 detenidos más o menos confirmados. El propio régimen dice que hay 2.000 detenidos. El Foro Penal Venezolano, que es una organización seria, una organización de abogados que lucha por los derechos humanos en Venezuela, las cifras que da son cifras confirmadas, es decir, cifras que han podido verificar conversando con familiares de los detenidos o de los asesinados, y por tanto son cifras más limitadas que las que está dando el régimen. Pero vamos, limitándonos a esas cifras limitadas, 800 detenidos, 11 muertos, por no mencionar los periodistas detenidos y expulsados del país, un equipo de la televisión chilena, Kaki Minuesa, enviado de OK Diario y colaborador de esta casa, Álvaro Nieto, director de The Objective, también en las últimas horas le han detenido y expulsado, el exdiputado de Vox, Víctor González, 2 senadores del PP. Vamos, que el régimen no quiere testigos que no sean de los suyos, e incluso eso le sale mal, porque una de las organizaciones que había llamado el régimen para verificar la limpieza de las elecciones, el Centro Carter, pues se tuvo que ir de Venezuela diciendo que estas elecciones habían sido cualquier cosa menos democráticas y dando la victoria a la oposición. En fin, luego comentaremos más detalles en los siguientes bloques informativos, pero en estos momentos, pues las cartas están sobre la mesa. Maduro ha perdido las elecciones abrumadoramente. Maduro ha intentado un fraude electoral y le ha salido mal gracias a que la oposición ha estado lista, y ahora mismo la batalla se juega en las calles de Venezuela y en los apoyos internacionales. Incertidumbre en Esquerra Republicana por la posible ruptura de la disciplina de voto en el Parlamento catalán por parte de la líder de las Juventudes del Partido Separatista. La investidura de Salvador Illa en Cataluña sigue en el aire a pesar del respaldo de las bases de RC al acuerdo. La amenaza proviene de Mar Veses, una de las 20 diputadas de las bases del Partido Republicano. Veses, de 26 años, forma parte de la Juventud Republicana, la organización política referente en el ámbito juvenil del partido. Según su protocolo de relaciones con RC, sus representantes no están obligados a formar en línea con el resto del grupo parlamentario, aunque deben actuar bajo la línea política general y la dinámica electoral emprendida por Esquerra Republicana. Esta organización, compuesta por casi mil militantes de entre 14 y 28 años, tiene personalidad jurídica y propia, y algunos de sus miembros están también vinculados a RC mediante una cuota reducida. Recientes informaciones indican que Veses está considerando votar en contra de la investidura de Salvador Illa, lo que podría dejar al candidato socialista sin la mayoría necesaria. Bueno, continúa el sainete en Cataluña. Ya saben ustedes que el viernes votaban las bases de Esquerra Republicana de Cataluña. Al final había llamados a votar, creo que eran 8.000 militantes o algo por el estilo, y votaron, no sé si eran 6.000. Al final ganó la opción de votar a favor de Salvador Illa, pero por un margen no demasiado amplio, 55% a 43% o algo por el estilo, con lo cual pues ERC está rota. Está rota porque casi la mitad de los militantes del partido pues no quiere investir a Salvador Illa, porque considera que eso termina de hacer de ERC un partido que a ojos del electorado está vinculado al españolismo. Aquí cada uno ve las cosas como le da la gana. O sea, Illa, españolista, tócate las narices. Yo creo que más bien es al revés. O sea, el acuerdo lo que ha hecho ha sido situar definitivamente al PSC en el campo del separatismo. Pero bueno, hay separatistas que les parece que cualquier tipo de componenda con el Partido Socialista pues al final redunda en perjuicio de Esquerra Republicana de Cataluña y por tanto en beneficio de Puigdemont. Y como ya saben ustedes, lo único que RC odia más que a los españoles pues es a Puigdemont. Así que nada, un follón interno. Pero el caso es que salió el sí a Illa. Pero resulta que salió el sí a Illa, pero no del todo, porque hay
un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, o más concretamente una diputada que pertenece a las Juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña, que estatutariamente deciden su voto al margen del partido. En teoría, pues tienen que seguir la línea política, pero el caso es que deciden su voto al margen del partido. Y sin ese voto, resulta que Salvador Illa no tiene los 68 votos necesarios para la investidura. Se quedaría con 67. Así que hoy las 24 personas que forman parte del Comité Central, o como se llame, de las Juventudes Republicanas, tienen que decidir si votan o no a favor de Illa. Hombre, yo pienso que al final saldrá que sí, pero vamos, que continúa la incertidumbre. Ya saben que Cataluña es ese lugar donde puede pasar cualquier cosa. ¿Recuerdan ustedes aquella asamblea de la CUP donde empataron al 50% los partidarios y los contrarios de investir, me parece que era a Artur Mas? En fin, esto es un sainete y parece que todavía el sainete no ha acabado. Queda algún otro acto más que también comentaremos en el siguiente bloque informativo. Vox anuncia que citará como testigos a los CEOs de las empresas vinculadas a la cátedra dirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, si Pedro Sánchez no aclara a quiénes llamó para que se reunieran con ella. Así lo ha explicado el presidente del partido, Santiago Abascal, en una entrevista con Europa Press. Tengo la convicción, tengo la certeza de que ha llamado a alguna de esas empresas. Y estoy convencido de que no es ni una, ni dos, ni tres, que son muchas más. Porque de hecho algunas de esas empresas han participado en la cátedra de la señora Gómez. Y espero que el presidente del gobierno responda ante todo ello. Si no responde el presidente del gobierno, pues tendrán que responder los CEOs de esas empresas, que tampoco podrán mentir si se les llama como testigos. Yo creo que si el presidente del gobierno no contesta, habrá que preguntar a esos que han participado de la cátedra y tendremos que saber si hubo una llamada previa del presidente del gobierno. Por otro lado, Abascal ha considerado preocupante que Begoña Gómez esté al frente de esa cátedra cuando su marido es el que reparte los fondos públicos, a lo que ha añadido que ni siquiera podría ser alumna de la misma por su nivel de estudios, ya que no tiene una licenciatura. Además, Abascal puso el foco en el hermano de Sánchez, conocido como David Azagra, afirmando que es el único español que puede tener un puesto de trabajo en una administración pública sin un despacho y encima trabajar desde la distancia. No sabemos si desde Portugal o desde Tailandia. Bueno, pues si la montaña no viene Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Que Sánchez se niega a declarar, que Sánchez se niega a contestar a las preguntas del juez y de las acusaciones particulares, porque la Fiscalía no le hace ninguna pregunta, por supuesto. Bueno, pues entonces habrá que tratar de encontrar respuesta a las preguntas de otra manera. Recordarán ustedes que hace varias semanas ya Abascal se lo planteó en la tribuna del Congreso a Sánchez. ¿Ha llamado usted a alguna de las empresas del IBEX para que recibieran a su mujer y colaboraran con ella? Y Sánchez no contestó. Evidentemente, cuando Abascal hacía esa pregunta es porque tiene informaciones que le permiten saber de antemano la respuesta, que es sí, parece ser, que hubo llamadas de Sánchez a los responsables de grandes empresas del IBEX para que colaboraran con la señora Gómez. Bueno, esa pregunta, entre otras, se la quería hacer Vox en el interrogatorio como testigo que el juez llevó a cabo en Moncloa. Pero Sánchez, ya saben que se negó a responder las preguntas. Pues bien, ya que Sánchez no responde a esa pregunta en concreto, pues hombre, hay alguien que sí puede responder a esa pregunta, que son los propios directivos que recibieron las llamadas de Sánchez, con lo cual, pues Vox ya está anunciando que probablemente les llame a declarar para que confirmen si recibieron llamadas de Pedro Sánchez para tratar de beneficiar a su mujer. Lo cual, pues situaría a Sánchez en una posición aún más complicada. Recordaba Abascal en la entrevista con Europa Press que, al ser llamados como testigos, esos directivos de grandes empresas, pues tendrán que decir la verdad, tienen obligación legal de hacerlo. Pues vamos a ver si Sánchez se dedicó a llamar a gente importante de grandes empresas para que su mujer se beneficiara.
¿Eso constituye un delito de tráfico de influencias? Pues posiblemente sea difícil de demostrar el delito, pero desde luego la sospecha queda en el aire y vuelve a remachar algo que ya hemos dicho muchas veces. Independientemente de las responsabilidades penales, lo que ha hecho Sánchez es un tráfico de influencias en sentido, si no penal, al menos coloquial, como la copa de un pino. Sánchez está incapacitado desde hace mucho tiempo para estar en la Moncloa. Su comportamiento y el de su mujer y el de su partido es absolutamente impresentable, independientemente de que al final se puedan concretar penalmente las responsabilidades o no. Vamos al otro lado del Canal de la Mancha, porque se está poniendo la situación en Inglaterra bastante calentita. Una ola de disturbios se ha desatado en el Reino Unido en protesta contra la inmigración ilegal. Los altercados comenzaron tras el apuñalamiento fatal de 3 niñas en Southport el lunes 29 de julio, perpetrado por un joven británico de 17 años, hijo de inmigrantes ruandeses. Uno de los incidentes más recientes ha sido el incendio de un hotel para solicitantes de asilo en la ciudad de Rotherham. Antes del mediodía, una multitud se reunió frente al hotel, donde se encontraron con una gran contramanifestación que coreaba consignas a favor de los inmigrantes. Las tensiones aumentaron con el paso de los minutos, lo que acabó con los manifestantes arrojando objetos a los agentes de policía, obligándolos a retirarse y provocando varios heridos entre los oficiales. Bueno, pues en el Reino Unido se han ido un tanto de madre las cosas en las últimas fechas. Todo se ha disparado a raíz del apuñalamiento de varias niñas, 3 de las cuales han muerto y otras siguen en estado crítico, a manos de alguien que en principio pues se sabía por las declaraciones de los testigos que pues no era precisamente de Liverpool, y por la insistencia de la policía en ocultar la identidad o las características del agresor. No es algo nuevo. La policía británica lleva muchísimo tiempo tratando de ocultar todo lo que se refiere a detalles raciales o de nacimiento o de origen étnico de quienes protagonizan delitos, lo cual pues ha llevado a un cierto hartazgo de la población. Ese intento de ocultar quién está detrás de los delitos pues ha llevado a situaciones auténticamente esperpénticas, pero que se han consolidado con el tiempo. Por ejemplo, usted no puede publicar una noticia, ni la policía puede consignarlo en un acta, diciendo que el sospechoso parecía árabe. No. Eso resulta racista y discriminatorio, con lo cual tienen que poner que parecía asiático. Dices, ¿asiático qué quiere decir? ¿Chino? Dice, no, se refieren a que como allí la población de origen musulmán en buena parte es de origen pakistaní, etcétera, pues entonces asiático. Dices, o sea, que llega un inmigrante ilegal marroquí, apuñala a alguien y la policía tiene que poner en el atestado que el sospechoso es de origen asiático. Y pues sí, llegamos a ese punto de esperpento. Y al final, pues las cosas estallan pues por los motivos más insospechados. Y en este caso ha sido por el apuñalamiento de 3 niñas y la negativa de la policía a dar datos del agresor. Al final, pues se supo que el agresor era nacido en Inglaterra, de padres ruandeses. Posiblemente no fuera musulmán, porque en Ruanda no es el Islam la religión mayoritaria. Por tanto, ¿a qué viene todo este follón? Pues a que ya se ha mezclado todo, los intentos de ocultación por parte de las autoridades, la inmigración masiva, el tema del Islam. Ya se ha producido un cóctel completamente demencial y en muchos casos dado a la manipulación, pero que lleva a la gente a empezar a expresarse de formas absolutamente violentas.
Y es lo que ha sucedido en Southport. Ha habido enfrentamientos con la policía en Southport que luego se han extendido a otras ciudades de Inglaterra, y ya pues el objeto de la protesta es la propia protesta, y se ha llegado al punto de incendiar un hotel de solicitantes de asilo, un hotel donde el gobierno aloja a inmigrantes que llegan al país. Pues es una situación endiablada, y además rechazable. Es decir, la violencia no debe ser tolerada. Ahora bien, lo que no puedes es cerrar los ojos a cuáles son los orígenes. ¿Existen razones objetivas para el malestar de la población británica? Sí, existen razones objetivas. Primero, porque existe ese pacto de silencio sobre cuál es el origen de la inseguridad, de los ataques, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, existe una censura de la realidad por parte de los gobernantes, que al final hace que los gobernantes pierdan toda credibilidad. Por otro lado, es verdad que existen problemas de inseguridad y alguien tiene que meter mano a eso. Pero, como veremos en el siguiente bloque informativo, lejos de intentar entender por qué la gente está hasta las narices, el gobierno británico está reaccionando, tratando de encauzar el tema a través de la simple represión. A mí me parece que eso va a lograr poco. Pero bueno, allá cada cual con cómo maneja sus propias crisis. Mientras tanto, pues una noticia que nos llega de un país de la OTAN, aunque parezca mentira. Turquía bloquea la red social Instagram debido a que, según se explica desde el ejecutivo, el presidente del país, Tayyip Erdogan, impedía a la gente publicar mensajes de condolencias por la muerte de Ismail Haniyeh, líder del grupo terrorista Hamas. Esto está impidiendo el acceso a Instagram a los más de 50 millones de usuarios que empleaban la red social en el país. Pero no es la primera vez que las autoridades de Turquía bloquean, aunque siempre de forma temporal, el acceso a redes sociales como Facebook o incluso Twitter. Meta, la matriz de Facebook e Instagram, aún no se ha pronunciado sobre lo sucedido, pero el resto de redes sociales pertenecientes a la compañía funcionan sin ningún tipo de problema. Ojo a la noticia. Resulta que había gente en Turquía publicando mensajes de condolencia por la muerte del líder de Hamas, es decir, por la muerte de quien ordenó el pogromo del 7 de octubre. Eso, en el Código Penal español, se llama exaltación del terrorismo. Tú no puedes dedicarte a hacer loas de un terrorista miserable. Y además es que en este caso es un terrorismo especialmente cruel, salvaje e inhumano. Había gente a través de Instagram poniendo ese tipo de loas y de condolencias por la muerte del líder de Hamas, y entonces Instagram, pues en aplicación, entre otras cosas, de las normas europeas, estaba bloqueando ese tipo de mensajes. Bueno, pues ha llegado el gobierno turco y ha cerrado Instagram. Ha cortado el acceso de los turcos a la red en represalia. Con lo cual quiere decir que tenemos a un país miembro de la OTAN que se dedica a tomar represalias contra las redes sociales, cuando las redes sociales, por una vez, hacen lo correcto, que es censurar los mensajes que se dedican a alabar a un líder terrorista de una organización especialmente cruel e inhumana. ¿Qué demonios hace Turquía en la OTAN? ¿Qué hace un país que en estos momentos está amenazando a Israel? ¿Qué hace en la OTAN un país que está alineado con organizaciones que la propia Unión Europea considera terroristas, como es Hamas? Pues mire usted, no lo sé. Pero el caso es que Turquía está en la OTAN y, a mi juicio, no es un socio excesivamente recomendable. Vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura.
Muy buenos días, estrenamos una semana también en OK Diario, desde donde les estamos contando que la Complutense no le pidió el currículum a Begoña Gómez para ser la directora de su máster, pero ojo, sí a su número 2. En este caso pudo justificar ser doctor desde 1995, desde luego una formación que contrasta con la de la mujer del presidente. Seguimos en la misma línea. La documentación aportada a la juez revela que el hermano de Sánchez solo hizo 6 recitales en 7 años. Y hoy les desvelamos también la figura de la cuñada de Pedro Sánchez, la misma a la que Vox pide sentar en el banquillo también. Es una japonesa, claro que sí, con un puesto en la ONU. Ya lo saben, si quieren ampliar alguna de estas informaciones, les esperamos en OK Diario. Ojito a lo de la japonesa, porque el rumor que corre es que el gobierno, a través de Exteriores, ha pedido que se destine por parte de la ONU a la japonesa a Madrid, lo cual, pues por esas cosas del estatus diplomático, haría que el hermano de Sánchez quedara exento de dar cuentas a la justicia, por lo menos a la justicia española. No sé, me parece que vamos a tener diversión por ese lado japonés de la trama.